Análisis en la frecuencia de hoy. Son las 3:08 de la tarde, amigas y amigos, y es un gusto recibir en los estudios de Unión Radio a la buena amiga Mercedes Malavé, periodista candidata por el Circuito 2 del Estado Miranda, y por los partidos Un Nuevo Tiempo y la organización Unión y Cambio. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Hola, Mercedes. Vanessa, muchas gracias por la invitación a tu programa. Qué bueno estar aquí. ¿Cuál es la principal barrera? Mira, la desinformación y la frustración de las personas. Bueno, tú sabes que este proceso, esta campaña nos ha ayudado a estar muy cerca de la gente, ¿no? O sea, es una campaña, parece obvio lo que voy a decir, pero es una campaña de verdad, en el sentido de que no es una campaña por las redes, Claro. no es una campaña por las redes, no es una campaña anónima, o sea, somos un montón de candidatos que estamos saliendo todos los días a recorrer calles, a hablar con personas. Y creo que estamos recogiendo el sentimiento original, auténtico de las personas después de lo que pasó el 28 de julio, ¿no? Y eso nos ha permitido, bueno, canalizar esa sensación de tristeza, de frustración que siente el venezolano frente a los procesos electorales. A veces digo que estamos frente a personas que cuando medios le hablamos del tema político es como si alborotáramos un avispero, ¿no? O sea, porque la gente tiene un montón de cosas que decir. Aquí todo el mundo sabe lo que pasó, un montón de avispas. Y bueno, a medida que las vamos escuchando, es un proceso, una campaña, digamos, de mucho escuchar a la gente. Recorridos que podrían tardar 20 minutos, tardan 2 horas, ¿no? Claro. Porque uno se tiene que detener con las personas, hablarle y tal. Después, algunos reconocen que la única arma que tenemos los ciudadanos y los demócratas es el voto y que tenemos que ejercerlo, ¿no? Y que si no votamos, pues todos sabemos lo que va a pasar el 25 en la noche y el 26. En cambio, si votamos, seguimos luchando, seguimos abriendo el camino de la defensa de los espacios que son tan importantes cuando estamos frente a un poder que pretende ser absoluto, ¿no? O sea, Defensa de espacios en el Parlamento, por ejemplo, ¿para qué, Mercedes? claro, bueno, para ser la voz de los ciudadanos, para ser esa voz de cambio. Yo digo, si yo hablo en los medios, si hablo en las asambleas de vecinos, si hablo cada vez que me invitan ¿por qué no voy a hablar en el Parlamento precisamente para decir las mismas cosas? Esa es la instancia para decir todo lo que el venezolano siente sobre sus libertades, sobre sus derechos políticos, económicos, sociales, laborales, etcétera. Es en el Parlamento donde no solamente vamos a ir a hablar, porque claro, el Parlamento por excelencia es eso, sino también Claro. a legislar, a gobernar. Porque si el Parlamento lo convertimos también en un ring de boxeo y no buscamos políticas que nos permitan mejorar la vida de los ciudadanos, políticas concretas, pues entonces tampoco estaríamos haciendo nada a favor de la ¿Cómo gente. sería la diferencia entre el ring de boxeo? Cada vez quien grita más duro y el poder llegar a Bueno, acuerdos yo para legislar. ¿De no, qué no dependería? sé, no sé cómo será la diferencia, de verdad que yo ¿O de qué tengo mis dudas sobre el nuevo Parlamento, ¿no? En cuanto a qué podemos hacer, cómo podemos facilitar una serie de acuerdos necesarios para que en el país haya mejores políticas económicas, para generar un estado de confianza, para generar un marco jurídico más claro. O sea, tenemos unos desafíos enormes, ¿no? Grandísimos, trascendentes, que podrían, vamos a decir, volver a empezar una etapa política en Venezuela, ¿no? Hay que usar la creatividad, hay que usar la imaginación. Por ejemplo, hay que estudiar también qué han hecho otros países, ¿no? Esta mañana repasé el proceso uruguayo, ¿no? Después de 12 años de dictadura, pues llegaron 4 partidos o una serie de partidos que no se confiaban entre ellos, que se habían causado grandes heridas, que tenían unas diferencias enormes. Tantas eran las diferencias que no eran capaces de generar un gabinete de unidad nacional, Claro, un ponerse de gabinete acuerdo. plural. Y entonces el presidente Sanguinetti dijo, bueno, mira, vamos a hacer algo, como no podemos generar un gabinete de unión, vamos a hacer una política de entonación. O sea, vamos a ir creando las condiciones para que vuelva a haber confianza. Entonces hubo amnistía, una buena ley que se podrá llevar al Parlamento es una ley de amnistía ¿Usted general. llevaría una ley de amnistía? Claro, la llevaría, sí. Además fue una propuesta muy interesante del presidente Petro, que por supuesto se desechó, pero está pendiente una ley de amnistía general. ¿Qué debería tener una buena ley de amnistía? Con las palabras que usted usó, para que sea buena, efectivamente. Bueno, un proceso de reparación, una comisión de la verdad, una serie de... Bueno, y sobre todo tiene que ser amplio, tiene que ser general, ¿no? No puede ser para unos sí, para otros no. Claro. O sea, hay que saber entrar en un proceso de reconciliación nacional que verdaderamente
abarque a todos los venezolanos. Ahora que murió el presidente Pepe Mujica, después de estar 12 años preso, o sea, no fue que no sufrió, incomunicado, preso, sufrió unas torturas horribles, decía: lo primero son mis compatriotas, piensen como piensen, ¿no? Una persona que lleva 12 años presa y sale de la cárcel y dice eso, es impresionante, ¿no? Piensen como piensen, lo primero son mis compatriotas. Bueno, todas esas cosas que hay que madurar para que en el país haya un proceso de entendimiento que dé garantías, que genere confianza, que levante las sanciones, que permita que haya más libertad física y económica y de todo, libertades en general en Venezuela, pues son las cosas que hay que hacer desde el Parlamento, ¿no? Conversamos con Mercedes Malavé, 3:14 de la tarde. ¿Puede ser el Parlamento el punto de partida para esa reconciliación? ¿Lo ve así? O sea, un parlamento diferente. Sí, podría ser perfectamente un punto de partida para esa entonación, ¿no? Para que nos empecemos a reconocer, a gobernar como un país democrático, como lo exige nuestra Constitución, ¿no? Pero bueno, pero también hemos tenido otras oportunidades fallidas, ¿no? En el 2015 hubo una Asamblea Nacional cuyas 2/3 partes representaban el deseo de cambio de la población y lamentablemente se convirtió eso en una lucha de egos, en un ring de boxeo que terminó mal, ¿no? En un enfrentamiento de poderes. Tenemos un desafío grande, trascendente, ¿no? A veces le digo a los ciudadanos, no podemos convertir victorias electorales en derrotas políticas, ¿no? O al revés. Porque la democracia no es solo votar, después hay que hacer, la democracia es sobre todo un sistema político donde las diferencias se dirimen de manera civilizada, ¿no? Con acuerdos, con negociaciones, con reglas de juego claras para todos. Y ese es el gran desafío del Parlamento y de los próximos años, porque vienen otras elecciones también. Reinstitucionalización del país por la vía de la Asamblea. Bueno. ¿Lo ve factible? Bueno. Empezaría con la amnistía en su lugar. Claro, porque a partir de allí se generan después se legitiman pues y se generan todas las legislaciones y se nombran al resto del poder público, ¿no? Pero todo esto, te digo, tiene que ser acordado, tiene que ser conversado, tiene que ser en una gran política de entendimiento por el bien del país, ¿no? O sea, no para que quede bien mi partido o para que quede bien mis electores, sino tenemos que llegar allí verdaderamente a gobernar para todos, ¿no? Y a buscar que el país se encauce por un camino de prosperidad, ¿no? Ahora con lo de Chevron, acaban de extender la licencia, sí, bueno, pero es que no podemos vivir así, ¿no? 60 días, 30 días. ¿Qué país puede progresar y puede ser próspero? ¿Cómo cambiar eso? ¿Qué empresas pueden venir aquí a estar estable o a invertir grandes capitales si lo que tienen de garantía son 60 días? O sea, es una cosa que ningún país puede salir de arriba. ¿Cómo cambiar eso desde la Asamblea, Mercedes? Porque eso es algo que lo estamos viviendo. Lo primero, no se sabe, sí se sabe. Lo primero es la democracia. También salió, lo leí esta mañana, lo recordaba con el proceso uruguayo, ¿no? Los uruguayos entendieron que el problema de todo, el origen del problema era la falta de democracia. El origen de las condiciones de pobreza, de inequidad, de falta de reconocimiento. El origen de todo era la falta de democracia, ¿no? Y la democracia está clarísima, tiene unas exigencias muy claras: alternabilidad, pluralidad, respeto a las minorías, respeto absoluto a todos los derechos humanos, Estado de Derecho, claro, independencia en las ramas del poder público. O sea, todas esas cosas tenemos que ir rehabilitándolas en el país porque se han perdido y estamos así como de un hilito, ¿no? O sea, de un hilito que yo digo que es la Constitución, lo que nos queda. ¿La reforma constitucional la ve como un proceso real o...? No lo veo como un proceso real. No, lo veo como un proceso demagógico que si no llegamos a la Asamblea, si no llegamos a una buena representación, si se vuelve a producir lo del 2005, efectivamente ellos van a poder reformar la Constitución y ni siquiera someterla a votación. O sea, porque ellos solos en el Parlamento pueden hacer todas las locuras que acaba de hacer Ortega en Nicaragua con la figura de la copresidencia, eliminó la autonomía del poder público, o sea, puso la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio. A esas cosas nos exponemos si dejamos la Asamblea. Ahora, si hay una buena representación de la oposición o de los factores que queremos cambio, factores democráticos, claro, me gusta llamarlo, se puede generar una discusión que permita, más que reformar la Constitución, cumplirla. En muchos de sus puntos estamos en deuda. Y por supuesto más adelante reformarla, sobre todo, bueno, yo quitaría la figura de la reelección indefinida, volvería a la bicameralidad. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, pero creo que la prioridad ahorita del paciente
es cumplir con la Constitución, ¿no? Vivirla y cumplirla. En primer lugar. 3:18, nos queda un minuto aproximadamente para... Bueno, un minuto la para llamar a conversación. votar. Claro, y entonces, bueno, vamos a pensar, tenemos por un lado, no voy a votar porque sí Sí. voy a votar porque Usted se inclina por sí Yo voy me a votar inclino- por... Yo me inclino a votar y llamo a votar. Los que tienen dudas, les digo que voten. No es verdad que frente a la duda uno no debe actuar, pero en este caso, frente a la duda, vote, porque si no vota ya sabemos lo que va a pasar en la noche, ¿no? En cambio, si votamos, podemos generar nuevamente una buena expresión de la mayoría, que es al final lo que se quiere en estos procesos electorales, que la mayoría que resiste en democracia, pues se exprese, ¿no? Y muestre su deseo de cambio. Yo los invito a votar por las tarjetas de Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio. Llevamos a la gobernación de Miranda al candidato Juan Requesens. Yo soy candidata por los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y la parroquia Leoncio Martínez. Invitarlos a todos este domingo 25 de mayo a participar, a no quedarse en la casa, a manifestar nuevamente esa misma voluntad que expresaron el 28 de julio. Gracias, Mercedes. Gracias por Gracias, acompañarnos. Redes sociales. @Mercedes Malavé en todas las plataformas, Twitter, Instagram, TikTok. Mucha suerte. Gracias. Gracias por acompañarnos en la Gracias a tarde ti. de hoy. Gracias.